Preguntas, entonces va a tener menor tiempo de duración. Solamente le he puesto, me parece, 15 minutos, ¿sí? Por favor, avanzar.
Hola Evelyn, buenas noches. Vamos a tener 15 minutos de examen, que ya es el link que pasé, y empezamos la clase. Eh, Discutimos un ratito y eso sería todo, porque me dijeron los chicos que tenían cosas que hacer hoy día. Sí, sí, vamos a complementar la clase. Igual tienen que estar conectados todos. Chicos, solamente 3 personas han resuelto el examen. Eh, no sé si pueden ir resolviéndolo. Es ideal para poder tomar su asistencia y comenzar la clase de una vez para avanzar.
Ok, vayan llenando. Voy a ir presentando la clase, ¿sí? Chicos, ¿logran visualizar? Buenas noches, licenciada. Sí, sí se logra visualizar, dice niveles y mapas de riesgo. Ok, ¿me escuchan? Vamos a hablar hoy día sobre los niveles y mapas de riesgo, que es más o menos cuando les han estado dictando sus clases o hemos estado viendo el tema de los factores de riesgo que hay en todos los trabajos. Primero, debemos iniciar entendiendo del por qué tenemos que saber de la prevención de los factores de riesgo, sabiendo utilizar algunas herramientas, viendo los niveles y los mapas de este riesgo, los colores y saber diferenciar en qué es lo que tenemos que trabajar cuando ya vamos a identificar los peligros, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Eh, el objetivo principal de esta clase es explicar cómo se evalúan y gestionan los riesgos en el entorno laboral, ¿no? Si bien es cierto y hemos estado viendo muchos de ellos, como les digo, eh, es ideal, ¿no?, que ya sepan específicamente cómo se va a evaluar y gestionar, ¿no?, los planes de acción, lo que hemos estado viendo punto por punto. Su importancia de este tema son los mapas de riesgo van a ayudarnos a identificar las áreas peligrosas, a tomar medidas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, ¿sí? Es importante también tener claro estas tres definiciones, ¿no? Por ejemplo, en mapa de riesgo tenemos que saber qué es un plano de las condiciones de trabajo, que puede utilizar diversas técnicas para poder identificar y localizar problemas, ¿no? Y las propias acciones de promoción que nos van a ayudar a la protección y la seguridad y salud de los trabajadores en una empresa de servicio. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? A eso se le llama
mapa de riesgo. ¿Y qué es el peligro? Bueno, es una situación o característica intrínseca de algo capaz que va a ocasionar daño. Siempre que nos hablen de los peligros, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro que es todo lo que nos ocasiona daño. Ojo, peligro y riesgo siempre suele tener, o sea, para identificarlo, suele confundirnos muchas veces, pero tenemos que tener claro que es siempre lo que nos va a ocasionar daño. ¿Sí? Puede ser a las personas, por un equipo en mal estado, por procesos de ambiente. Lo que tenemos que tener claro es, por ejemplo, que en peligro, ¿no? Cuando vamos a identificar un peligro, vamos a identificarlo a través de dos puntos importantes. Si el peligro es por un acto inseguro o por una condición insegura, ¿sí? Entonces, ahí son dos responsabilidades diferentes, pero que no dejan de ser peligro. Entonces, ahí sí me gustaría saber si es que alguno de ustedes eh, me puede ayudar a indicar a qué se refiere o a qué me estoy refiriendo con una condición insegura dentro de lo que es la definición del peligro o un acto inseguro. ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí se escucha. Ok. Entonces, Mireya, ya que me apoyaste con eso, ¿has escuchado hablar de las condiciones inseguras o de los actos inseguros para identificar un peligro? Licenciado, es primera vez que le estoy escuchando. Justamente por eso entré ¿no? a la clase porque estoy recién saliendo del trabajo. Pero es primera vez que recién estoy escuchando lo que usted, cuando trabajé, escuché cómo era un mapa de riesgo, pero no fui yo la persona quien lo trabajó. Ok. ¿Alguien más que pueda ayudar a su compañera? De lo que piensen, ojo, de lo que piensen. Lo que necesito es saber si tienen conocimiento algunas de las personas que ya trabajan en el rubro, ¿no? La diferencia de Buenas la noches, condición. licenciado. ¿Cómo estás, Diana? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Diana. Allá, bueno, una condición insegura es cuando, por ejemplo, en la empresa hay algún equipo, algún instrumento, algún elemento o alguna herramienta dentro de la empresa que se convierte en un peligro para los trabajadores y que por eso nosotros tenemos que ir observando para poder realizar quizás un informe o mandar un correo a las personas respectivas para que eso se pueda subsanar y evitar un accidente laboral. Correcto. Gracias, Diana. Entonces, cuando hablamos de una condición insegura, ¿ya? Se refiere la responsabilidad netamente a la empresa, a lo que nos está ofreciendo la empresa. Por ejemplo, vamos a hacer algo más práctico. Llegamos a una oficina y encontramos una silla rota. ¿Cuál es el peligro? La silla, ¿correcto? Y se está dando este peligro, por una condición insegura. ¿Cuándo cambia la situación? Cuando nos indican, esta silla está rota, están a punto de venir a recogerla, nos avisó la empresa o le puso de repente una cinta de restricción y viene una persona y a pesar de haber una cinta de restricción de donde están identificando el peligro, se sienta en esa silla. Entonces, cambia la situación y ya no es solamente una condición insegura, o de repente nos estaban alertando que había una condición insegura y lo convertimos en un acto inseguro, que es la decisión de la persona, ¿no? De sentarse en ese peligro, que es la silla rota, ¿no? Y que luego va a ocasionarle daño, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que saber claro. Dentro del peligro tenemos el acto inseguro y la condición insegura. Y el riesgo. Siempre acuérdense que el riesgo es la probabilidad de que el peligro, ¿no? se materialice en determinadas condiciones y genere daño a la persona, a los equipos y ambientes de trabajo.
¿Sí? Entonces, ¿ven la diferencia? El peligro es lo que ocasiona daño y el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño. ¿Sí? ¿Les quedó claro o todavía tienen alguna duda? Porque a veces siempre es un poco confuso identificarlo. Chicos, Está claro, licenciada, gracias. ok. Tipos de riesgos en el trabajo. Eso ya lo hemos visto. Licenciado, ¿podría repetir la última partecita que no la escuché muy bien? Sobre la diferencia de peligros y riesgo o hablando de riesgos, me indica cuál, qué es lo que no entendió. No, no le entiendo, se escucha entrecortado. A ver, voy a explicarles nuevamente la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro es lo que te causa daño y el riesgo es la probabilidad de que el peligro eh, materialice en determinadas condiciones y genere daño a la persona. Por ejemplo, nos vamos a la playa, ya, me voy a poner un ejemplo claro. Nos vamos a la playa y vemos un tiburón. ¿Qué será el tiburón, chicos? ¿Qué será Peligro. el peligro, correcto? ¿Y cuál sería el riesgo en esa situación? Por ejemplo, ¿cómo veríamos un riesgo en esa situación que en el mar hay un tiburón? ¿Alguien tiene idea de cómo se generaría el riesgo, que es la probabilidad de que ese peligro pueda ocasionar daño a la persona? Por ejemplo, vuelvo a repetir, el peligro sería el tiburón y el riesgo ya sería que la persona se meta a nadar al mar sabiendo que hay un tiburón. Entonces corre el riesgo que ese peligro, que es el tiburón, le pueda ocasionar daño, ¿no? Y como consecuencia, por ejemplo, le puede ocasionar la muerte, alguna herida por mordedura, etcétera. ¿Sí? ¿Se quedó más claro ahí, chicos? Sí. Ok. Entonces, los tipos de riesgos en el trabajo. Ya hemos estado viendo algunos de ellos. Tenemos riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos, perdón, acá era biológicos, sí, hay un error de transcripción, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Los riesgos físicos ya hemos visto que son, pueden ser el ruido, temperaturas extremas, puede ser por calor o por frío, radiaciones, vibraciones. Los riesgos químicos son la exposición a sustancias peligrosas como gases, vapores y productos tóxicos. Los riesgos biológicos, vamos a hablar de los virus, bacterias, hongos, agentes patógenos, ¿no? Los riesgos ergonómicos son posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, sobrecarga de trabajo. Y los riesgos psicosociales son estrés laboral, acoso y carga mental, ¿no? Que es lo que vimos ayer. Entonces, eh, vamos a ver qué es un mapa de riesgo en la seguridad y la salud laboral. Como definición, tenemos una representación gráfica que va a mostrar las áreas o actividades dentro de una empresa, donde existen peligros para la salud y la seguridad de los trabajadores. Eso es lo que es un mapa de riesgos. ¿Cuál es el propósito de realizar este mapa de riesgos dentro de una empresa? Identificar, evaluar y mitigar los riesgos mediante acciones específicas. Este tema tiene que quedarles claro porque en la siguiente clase vamos a aprender a realizar un IPER-C, que ya lo han escuchado también, ¿sí? Entonces, el propósito de este mapa de riesgos es identificar, evaluar y mitigar los riesgos mediante acciones específicas, ¿correcto? Entonces, los elementos claves son la zona de trabajo, el tipo de riesgo y qué medidas de control vamos a nosotros implementar en estas zonas de trabajo para mitigar los riesgos, ¿sí? Entonces, elementos claves son zona de trabajo, tipo de riesgo y medidas de control. En los niveles de riesgo,
Como riesgo bajo, tenemos la probabilidad mínima de que ocurra un accidente o una enfermedad ocupacional, y las medidas de control son simples y fáciles de aplicar, ¿sí? Hay riesgo también moderado, que son posibles, hay más posibilidad de accidente o enfermedad, pero con medidas de control efectivas, esto disminuye. Y el riesgo alto es cuando hay una alta probabilidad que ocurra un accidente o enfermedad y se requiere intervención urgente y planificación a largo plazo. Y hay otro riesgo que es el riesgo extremo, que son peligros graves que pueden ocasionar daños irreversibles, como la muerte, por ejemplo, y requieren medidas correctivas inmediatas. ¿Sí? Esto tenemos que tenerlo claro, porque para poder nosotros realizar la evaluación, ¿no? La identificación de peligros, riesgos y control, tenemos que ver los niveles de riesgo. Tenemos 4 niveles: riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo extremo. En los métodos de evaluación de riesgo tenemos el método cualitativo, ¿no? El cuantitativo y la matriz de riesgos. En el cualitativo vamos a hablar de entrevistas, encuestas y evaluaciones visuales de los lugares de trabajo. En el cuantitativo, los cálculos estadísticos basados en datos históricos de accidentes. Ahí vamos a ver todo el tema de accidentabilidad. Por ejemplo, en el mes de enero del 2022 tuvimos 30 accidentes de trabajo, ¿no? En febrero del 2022 tuvimos 22 accidentes de trabajo, y haciendo la comparación con el 2023, ¿no? En enero disminuyó los accidentes de trabajo a 25 y en febrero a 18. ¿Por qué creen que se da esto? Porque a través de la gestión y la identificación y haciendo nuestros mapas de riesgo, haciendo la identificación y la evaluación en cada puesto de trabajo, eh, hay una reducción notable, ¿no? Cuando hay gestión, para que esto pueda disminuir en accidentes o incidentes o enfermedades ocupacionales. Y la matriz de riesgo es la herramienta que va a cruzar la probabilidad del evento con su severidad para determinar el nivel de riesgo, ¿sí? El proceso de elaboración de mapas de riesgo, como punto número 1 tenemos la identificación de peligro. Luego va a haber la evaluación de riesgo. Como punto número 3 tenemos la clasificación del riesgo. Luego la representación visual, ¿ya? Que ahí va a venir el mapa de riesgo. Y la revisión y actualización continua. Cuando hablamos de identificación de peligros, es examinar los procesos, las actividades, puesto por puesto de trabajo, ver los materiales que utilizan en cada empresa, según su rubro, ¿correcto? No podemos copiar un mapa de riesgo de una mina para una empresa agroindustrial. Ojo, puede que estén enfocados porque tienen el mismo fin en la elaboración de esto, pero no va a ser igual las realidades. Por ende, tenemos que realizar esta evaluación o identificación de peligros en función a la realidad en la que estamos en cada trabajo. Lo especifico siempre esto, chicos, porque ha sucedido que tenemos diferentes experiencias dentro de nuestro crecimiento profesional y decimos, ah, pero yo tengo mapa de riesgo de esto, hay que copiarlo. Y hacemos un copy-paste y ahí vienen los errores cuando no se realiza correctamente la identificación de los peligros en el lugar donde estamos trabajando. ¿Sí? La evaluación de riesgo va a determinar la probabilidad y el impacto de los peligros identificados. La clasificación del riesgo. Vamos a utilizar una matriz de riesgo para clasificar cada área o actividad. La representación visual va a crear un mapa de riesgos utilizando los colores. Ahí vienen los colores en función a la criticidad que hemos visto en el anterior slide, como un verde, amarillo y rojo, cuando es bajo, mediano, alto o extremo, para indicar los niveles de riesgo en cada área. Y la revisión y actualización continua, que ahí vamos a ver los mapas, tienen que ser actualizados sí o sí regularmente para reflejar cambios en las condiciones de trabajo. No quiere decir que cuando realizamos esta identificación de los peligros, no es que lo hagamos una vez y si estamos 20 años en la empresa se quede ahí, sino conforme va creciendo la empresa y van aumentando los puestos de trabajo y quizá los procesos dentro de un trabajo, tenemos que seguir constantemente identificando estos peligros, ¿no? Para poder hacer una correcta evaluación y mitigar cualquier tipo de daño, accidente o enfermedad
que pueda generar una mala gestión de una elaboración, una mala identificación de peligros, ¿no? Y eso es por mala gestión. Ejemplo de un mapa de riesgo. No sé si se dan cuenta ahí de los dibujitos que he colocado al costado del PPT, ¿no? Risk significa riesgo, ¿no? Ahí vamos, es como un relojito que va a ir midiendo en función a cómo vamos avanzando y los colores que vamos a manejar, ¿no? Entonces, la visualización es mostrar un mapa de riesgo con zonas de trabajo destacadas según el nivel de riesgo. Por ejemplo, área de maquinaria pesada en rojo, áreas de oficina en verde, de acuerdo al nivel de riesgo, ¿sí? Y la explicación es rojo es riesgo grave o inmediato, el amarillo es moderado, ¿no? Es un riesgo controlable con medidas específicas, como lo vimos anteriormente, y el verde, ¿no? Que significa bajo, es un riesgo mínimo o bien controlado. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Me importa que esto quede claro porque en la otra sesión vamos a elaborar un IPRC y tienen que tener claro ese tema de la evaluación y el mapa de riesgos para que puedan realizar el IPRC en el taller. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por favor. Chicos, ¿sí me están escuchando por lo menos? Sí, Ok, entonces supongo que si no hay ninguna pregunta, todo está quedando claro. ¿Cuáles son las medidas preventivas en función a los niveles de riesgo? Vimos cuáles eran los riesgos, ¿no? Bajo, moderado, alto y extremo. Y acá vamos a ver cómo vamos a prevenir en función a estos niveles. Entonces, cuando hablamos de un riesgo bajo, los procedimientos estándares de seguridad, tenemos que revisar procedimientos estándares de seguridad, capacitaciones básicas y señalización. Son temas totalmente levantables de manera rápida, puede ser el mismo día incluso, ¿no? E ir mejorándolo. Cuando hay un riesgo moderado, tenemos que ver que los protocolos sean específicos, la entrega del EPP a cada puesto de trabajo en función a su criticidad, el uso correcto de este EPP y el mantenimiento regular, no solamente del cambio de los EPP, sino el mantenimiento regular de las máquinas. En este caso, si es que encontramos alguna máquina o algún ambiente que no se adapte o que esté en contra de la seguridad del trabajador. ¿Sí? En el riesgo alto, vamos a ver ya planes de emergencia, procedimientos de evacuación, formación especializada y en riesgo extremo, inspecciones diarias, auditorías, inversiones en tecnología para evitar accidentes o para prevenir accidentes. ¿Sí? Y como conclusión, la importancia de los mapas de riesgo nos van a ayudar a prevenir accidentes y enfermedades laborales, a proteger la salud de los trabajadores y mejorar la productividad. Entonces, la evaluación continua va a ser que los riesgos deben ser evaluados y actualizar regularmente. Y como compromiso de la organización, la seguridad y salud laboral, ¿no? Debe ser una prioridad para toda empresa, desde la alta dirección hasta los trabajadores. Que eso ya lo hemos ido viendo a través de la CISO, a través de los diferentes temas de prevención y gestión de riesgos ocupacionales, ¿no? Entonces, eh, eso es lo importante de utilizar un mapa de riesgo para poder hacer una buena identificación y evaluación de los peligros, riesgo y poder controlarlos hasta poder mitigarlos o disminuirlos en gran magnitud. Por ahí vi a Robert Castillo. Hoy día no les tomé lista porque se supone que a través de los exámenes me pidieron ayer para avanzar y vamos a participar, a llenar la evaluación, pero solamente 12 personas
Han llenado la evaluación y tampoco están participando ni respondiendo, chicos. Entonces, me interesaría saber si les quedó claro, porque de aquí, como les digo, en la siguiente sesión es donde vamos a trabajar el taller ya para realizar y hacer un hiper C, y de hecho, esto es la introducción para ello, ¿no? Es la parte teórica. Chicos, Sí, ¿no tienen ninguna pregunta entonces? ¿Sí? ¿Ya no tienen ninguna pregunta? Entonces, voy a presentar una imagen, ¿ya? Van levantando su mano, ¿no? Para que en esta imagen que voy a presentar me vayan identificando cuáles son los peligros en función a lo que hemos realizado. ¿Ya, chicos? Porque eso sí es importante que lo tengan claro. ¿Sí? ¿Están visualizando la imagen? Sí. Entonces, ahí necesito que me ayuden a identificar eh, cuáles son los peligros que observan, ¿ya? Por acto o por condición insegura dentro de esta escena que les estoy presentando. El tacho en el piso. El señor que Y está sentado de una manera no adecuada sería un peligro ergonómico, riesgo ergonómico. Ya, ahí les he pedido peligro, por eso les dije que vamos a confundir un poco en las definiciones de riesgo y de peligro, pero aquí solamente les estoy pidiendo que me identifiquen el peligro, ¿sí? Para poder ir viendo. A ver, ¿quién participó Disculpe, ahorita? me confundí con lo que es riesgo y peligro. Miley Cárdenas, disculpe. Sí, Miley. Por eso que les estaba preguntando si les quedó claro, porque incluso a nosotros, hablo personalmente, ¿no? Cuando recién inicié en el tema de salud ocupacional, en la maestría, en el tema de la especialidad, cuando los ingenieros nos estaban enseñando, o incluso las propias licenciadas o médicos, siempre en las clases había la discusión del peligro y del riesgo. Y siempre al final, cuando tenemos que identificar, o sea, en la teoría lo entendemos, pero cuando realmente tenemos que identificar, es donde comenzamos a complicarnos y hacerse un poco dificultoso. Por eso es que eh, a ver, Erika, Un Erika, peligro que se puede observar es la persona que está parado sobre la silla de escritorio colocando los libros. correcto. Eso Y es sería un un peligro peligro. por un acto que puede causar daño, correcto. porque El los peligro es que libros se subió a la están silla. ahí, también se van a caer, hay unos libros amontonados que pueden caer a su compañero, también puede Es, causar es, es daño. un peligro los libros que están sobre. ¿Qué más? ¿Qué otro peligro identifican ahí? El tacho tirado, alguien comentó también. Erika. El vasito que Exacto, está exacto, derramado el con que algún tira. tipo de aceite Ok. sería un peligro. Aceite o agua igual es un Oh, peligro. eh, También el por electrodoméstico que eso está ahí recomiendo en el también la piso. lectura. Los, Levanten la mano, chicos, levanten la mano y puedan participar para que no se escuche doble. Alisa.
También aparte del basurero, las botellas que están ahí con líquido derramado, también el electrodoméstico que está en el piso que puede causar caídas, puede causar daño, que son las caídas. Ya, ojo, el peligro es el electrodoméstico con el cable. Ese es el peligro. Y el riesgo, cuando hablamos de riesgo, si cambiamos acá un poquito, es la probabilidad de que ese De que se peligro caiga. pueda hacer que se caiga. Como consecuencia va a ser la caída. Ujú. Ojo, ahí tenemos que tener claro eso, chicos. Para identificar algo tenemos 3 puntos importantes: el peligro, el riesgo y qué pasa como consecuencia. Entonces, el peligro vendría a ser el electrodoméstico con el cable no pegado a la pared, está en medio del camino, ¿no? El riesgo va a ser la probabilidad de que ese cable electrodoméstico, ¿no?, tenga como consecuencia la caída del trabajador, ¿correcto? Otro peligro es, por ejemplo, en ese estante con libros, ¿no? Tiene que estar anclado el estante, los libros tienen que estar ordenados y haber una base que no permita la caída, ese es otro peligro. El cajón que está abierto es otro peligro. Que la persona esté cargando algo que esté sobre su cabeza, sobre sus ojos y le impida ver, también es un peligro. ¿Ya? Por un acto inseguro. Las condiciones son los vasos con agua derramada, que también son peligros, pero por condición insegura, ¿ya? ¿Sí? ¿Vamos identificando así? ¿Se va entendiendo mejor? Sí, Ok. Sí, claro. También, disculpe, cómo está sentado el trabajador también sobre la mesa. Claro, es un acto inseguro. Es un peligro. Claro, El peligro es la forma en la que está sentado y está ocasionando un acto inseguro, ¿sí? Por la manera condición, como ¿no? no es condición. La condición es todo lo que hay en tu ámbito laboral que o sea, que esté a cargo de la empresa. Por ejemplo, que esté cochino, de repente deberían hacer limpieza, que estén vasos derramados, esas son condiciones de trabajo. La ventana también podría ser una condición. La ventana abierta, ¿correcto? La ventana abierta también vendría a ser un peligro. ¿Qué otros peligros se identifican, chicos? Miren, ahí hay varias cositas, ¿ah? Diana Crisanto. Sí, profesor, también ahí se puede observar los cables de los que están conectados la computadora, el CPU y los otros equipos más. Todos están enredados entre sí y puede causar un cortocircuito. Es un peligro, correcto. ¿Alguien más que haya identificado otro peligro? Licenciado, la ventana abierta que está ahí, ya abajo de ella hay un trabajador. Correcto. ¿Quién más? Aquí tengo otra imagen que les voy a mostrar. Un segundo. Aquí sí está más crítica la situación. Si van observando, ¿sí? ¿Se visualiza la imagen? Está cargando. Ok. Me avisan a la hora que se visualiza la imagen. Está bien. Ya se visualiza. Vamos a ver cuáles son los peligros. Levanten su manito y responden para ver si va quedando claro. Erika. Disculpe, no puedo levantar la manito, pero puedo participar, por favor. Ok.
Después de Erika, participas tú, ¿te parece? Gracias. Erika, dale. Un solo peligro para que tus compañeros puedan participar. Ya, el que está con los, ay, no sé cómo se llama ay, se me fue. El que está taladrando el piso ¿Ya? y bueno, no está usando tampoco los implementos de seguridad. Correcto. Es un peligro. Gracias, Erika. ¿A quién le di la palabra después de Erika? Eh, un peligro sería la escalera que está parchada. Correcto. Es un peligro. Quiere decir que es una condición insegura de trabajo. ¿Sí? Es lo que nos está dando la empresa para que trabaje, para que pueda subir el colaborador. Es un peligro por una condición insegura. Ahorita veo varias condiciones inseguras, ¿no? Otro también sería el piso mojado. El, el piso mojado. Correcto. ¿Qué otro peligro hay? Alisa. Las tablas que están en el piso. Ok, también es otro peligro. Muy bien, gracias. Diana. Bueno, en general ahí hay varias personas que no están con su EPP como debe estar, ¿no? Con su equipo de protección personal. Y también se ve ahí, por ejemplo, el señor que está fumando, ¿no? Y que hay por ahí cerca de él un tanque de combustible que puede ocasionar un incendio. Correcto, correcto. Es un peligro. El tanque de combustible, que esté fumando, es un peligro. Gracias. Stephanie. Stephanie Rodríguez, levanto la mano. Docente, las herramientas que están en el suelo, están en el piso y el señor que está fumando y está tirando los Correcto. fuego en... Otro peligro por acto inseguro. La condición, el piso, a ver, mojado, que ya lo indicaron, y encima el trabajador está con una caja que le tapa la visión. Hay un cable cruzado encima, por encima del charco de agua. Miren la cantidad de peligros que hay en esta escena, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que tenemos que saber identificarlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí les quedó claro? Yo creo que con esas dos imágenes se aclaró un poco más la mente para poder saber cómo identificar un peligro y cuál es la diferencia de que ese peligro, o sea, que el riesgo, ¿no? La probabilidad de que ese peligro pueda ocasionarles daño. Por ejemplo, si el peligro es el señor que está fumando, el riesgo es la probabilidad de que haya un incendio, ¿no? Por ese cigarrillo y el combustible y como consecuencia puede ocasionar la muerte de todos los que están trabajando. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Listo, chicos. Esta clase era un poco más para que aclaren la mente, es lo que vamos a trabajar durante toda nuestra carrera en salud ocupacional, es lo ideal, lo esencial, una de las cosas más esenciales para poder identificar el resto que hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? Que incluso para hacer gestión tenemos que saber y conocerlo. Entonces, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Si no, con eso habríamos terminado la clase y me indican si les quedó claro o reforzamos en el otro taller algo más con otros ejemplos, lo que hemos visto hoy día, ¿no? Creo que otros ejemplos más como para que nos quede más claro. Ok, en la otra sesión les voy a presentar otras imágenes con otros ejemplos y primero especificando y luego para que ustedes vayan reconociendo y vayan viendo cuál es la diferencia entre peligro, riesgo, cuál es la consecuencia de cada uno de ellos y cuál es la importancia otra vez del mapa antes de que comiencen a hacer la ejecución del I per se.
¿Sí? ¿Les parece? Sí, gracias. Hoy día no les hice la tareita, pero el trabajo en equipo porque me dijeron que era domingo y que necesitaban salir más temprano, por eso he dictado solamente el tema y el examen, que han salido bien, he visto conforme he ido revisando, ¿ya? Pero sí, la idea es que si no quedó algo claro, lo revisemos la otra clase, ¿sí? En realidad para fortalecer un poco lo que hemos visto hoy día, antes de comenzar a hacer el IPC, que es lo que continúa de su módulo. Sí, chicos, de acá nos vemos, me parece, el 22 de diciembre. Yo Entonces, están con programados para el esto, día 28. ¿para cuándo? Para el día 28 programado la Sí, clase o le han cambiado la fecha. 28. No, 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 no. A ver, déjame ver. No, no quiero equivocarme. Que tengo otro grupo también. Perdón. Sí, para el 28 a las 7 de la noche. Nos vemos para ver la elaboración de la matriz per se. ¿Sí? Entonces nos Está bien. estamos viendo el 28. Ya, chicos. Bueno, yo ya no los veo hasta esa fecha. Que pasen una feliz Navidad. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias por su atención y su participación. Igual es un placer estar compartiendo todas estas clases con ustedes, ¿no? Igualmente, licenciada. Muchas gracias. Listos, chicos. Nos vemos. Bendiciones para Hasta todos. luego, licenciado, nos vemos.